Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y nuestro equipo está conformado por Camacho Noriega, Chacón Partida, Guardado Enríquez, Vázquez Martínez y su servidora Ana Mendoza. Vamos a hablar sobre los errores de traducción. En el índice, como primer punto, tenemos la introducción. Como segundo punto es cuando ya iniciamos a hablar sobre los puntos de los errores de traducción. En este caso sería la identificación del problema, la tipificación de los errores de traducción, los errores de traducción en el discurso escrito, los errores de traducción en los textos literarios, la resolución de problemas y las referencias. Bueno, primero que nada vamos a ver a qué se refiere con error de traducción o cuándo se le dice así. Y bueno, se le dice así cuando el mensaje original no se transmite de manera clara o correcta en el idioma de destino. Esto puede suceder por diferentes razones, como usar palabras equivocadas, omitir información importante o simplemente no tener en cuenta las diferencias culturales y el contexto. Según Christian North, los errores deben evaluarse en función de su impacto en la efectividad comunicativa del texto, considerando cómo afecta la recepción del mensaje por parte del destinatario y si cumplen con las expectativas y convenciones del contexto cultural de destino. Ya en cuanto a la identificación del problema, Christian North presenta tres categorías de errores de traducción. La primera son los errores pragmáticos. Estos se refieren a aquellos que surgen cuando no se siguen las indicaciones específicas del encargo de traducción o cuando se altera el propósito comunicativo del texto, lo que puede afectar su claridad, intención o la forma en que el mensaje es recibido por el lector. Estos errores pueden distorsionar la interpretación deseada, haciendo que el texto pierda eficacia en su contexto. El segundo son los errores lingüísticos. Pues aquí básicamente son los que comprenden fallas en gramática, vocabulario, ortografía y puntuación. El último error que North menciona son los errores culturales. Estos son pues fallas que ocurren cuando no se respetan las normas y convenciones estilísticas de la cultura de destino, como el uso inadecuado de unidades de medida, sistemas monetarios o expresiones de cortesía. A continuación tenemos la tipificación de los errores de traducción y un ejemplo de cada tipo de error de los que hemos hablado hasta ahora. Para empezar, tenemos un ejemplo de el error pragmático en una traducción. Aquí tenemos la imagen que, ok, digamos que estamos traduciendo una historia de Colombia. En el encargo de traducción que tenemos aquí, en la diapositiva, nos especifica que deben cambiarse los regionalismos colombianos por regionalismos mexicanos y que a la vez este sea humorístico. Pero resulta que, en vez de hacer la traducción tal y como se especificaba, decidimos usar un estilo formal con expresiones poco conocidas para hacerlo más estético. Aunque el texto al final se va a entender perfectamente, este cambio en la formalidad altera el propósito del texto en sí, ya que se esperaba que el cuento fuera más entretenido que formal. Este tipo de error pragmático afecta la eficacia del texto ya que no cumple con las expectativas del público objetivo.
Siguiendo con los errores lingüísticos, estos se refieren a cualquier fallo en la gramática, el vocabulario, la ortografía o la puntuación. Así que, el no poner acentos, si es que llegara a faltar un punto en una oración, si por ejemplo en español nos olvidamos de abrir y cerrar los signos de interrogación, o simplemente tal y como vemos aquí el haber escrito mal una palabra, se consideran todos errores lingüísticos. Finalmente, tenemos un ejemplo de un error cultural, el cual podría ser al momento de traducir un menú de un restaurante estadounidense para un público en México. Si tradujéramos a 10 ounce steak, literalmente como un bistec de 10 onzas, sin convertir la medida a gramos, lo cual es lo más común aquí en México, no usamos onzas, el lector podría no entender o tener que hacer la conversión mental de ellos mismos. En ese caso, sería más apropiado traducirlo como bistec de 283 gramos o quizás alguna medida más cerca de por ahí. El no hacer esta adaptación es un fallo cultural porque no se está respetando la convención local en cuanto a las unidades de medida. Los errores de traducción en el discurso. Aquí hay dos autores importantes quienes son Ian Mason y Basil Hitam. Estas personas abordan los errores de traducción en el discurso escrito de una forma en la que enfatizan pues la relevancia del contexto y los aspectos comunicativos en su análisis, y ellos proponen varios puntos clave, el cual es pues la importancia del contexto. Por ejemplo, se sugiere que los errores en la comunicación no deben ser vistos de una manera aislada, sino dentro de un marco más amplio que incluye cómo se procesa el discurso en general. Esto implica que pues hay diferentes dimensiones a considerar, como lo comunicativo, en cómo se transmite el mensaje, lo pragmático, el uso del lenguaje pues en contextos específicos, y en lo semiótico, que es el uso de los signos y su significado. Además, también se menciona que el contexto afecta tanto la estructura como la textura del texto, lo que significa que un error en una parte del texto puede tener efectos en otras partes del mismo, afectando así la comprensión general del texto. También están los desajustes entre textos y contextos. Por ejemplo, ellos creen que muchos de los errores que se cometen en la comunicación escrita o hablada son el resultado de problemas relacionados con la competencia textual. Por ejemplo, la habilidad para utilizar el lenguaje de manera efectiva en un contexto determinado. También proponen una clasificación de estos errores que se centran en tres tipos. Por ejemplo, errores de registro, que se refiere a la educación del lenguaje y el contexto. Los errores pragmáticos, que involucran el uso del lenguaje en situaciones sociales. Y errores semióticos, que están relacionados con el significado de los signos. Y lo importante es que pues estos errores afectan no solo a oraciones individuales, sino que su impacto se siente en el texto por completo, y pues de esta forma puede dificultar la comprensión en su totalidad del mensaje. También hay unos pequeños errores que son microtextuales. Estos reconocen errores pequeños en el uso del lenguaje, como problemas con el significado literal o con las reglas gramaticales, pero pues no se analizan a fondo. Se piensa que estos errores son causados por una falta de habilidad del traductor para manejar el lenguaje correctamente. También está la crítica al sistema de la calificación. Por ejemplo, estos dos autores mencionan que están en contra de un sistema que castiga a los estudiantes por cometer errores en su traducción, y argumentan que este enfoque no es una manera efectiva de medir la habilidad de la traducción de una persona, porque al señalar los errores como graves o leves, pues ya dependería del evaluador, y no siempre muestra si la traducción es útil para quien la recibe. Y ya para terminar, su último punto que mencionan es el uso del término error, y ellos proponen que este término
se utilice solo para aquellos errores que son claramente evidentes y que causan una diferencia significativa entre el significado del texto original y el de la traducción. En otros casos, pues se sugiere que se debe evaluar la aceptabilidad de las decisiones del traductor, reconociendo que estas evaluaciones pues pueden llegar a ser subjetivas. Sin embargo, se propone que se llegue a un acuerdo sobre la gravedad de los errores teniendo en cuenta el propósito de la traducción y a quién va dirigida. Errores de traducción en textos literarios. Son aquellos errores que aparecen en el texto meta y que proceden de una interpretación errónea de un segmento del texto origen, o de una falta de metodología o de la mala aplicación de los procedimientos de traducción, y revelan un dominio insuficiente o desconocimiento de las técnicas de traducción. Las faltas de traducción dan por resultado un falso sentido, un contrasentido o un sinsentido. Jean Delisle menciona algunas de las faltas de traducción que son más comunes en los errores de traducción literaria. La primera sería la adición, que es introducir de manera injustificada en el texto de llegada elementos de información superfluos o efectos estilísticos ausentes del texto de partida. La siguiente sería la omisión, que es no traducir de modo injustificado un elemento de sentido o un efecto estilístico del texto de partida. La tercera sería la hipertraducción, que es el efecto de método que consiste en elegir sistemáticamente entre varias posibilidades de traducción aceptables, traducción literal incluida, el giro cuya forma se aleja más de la expresión original. Y la última sería la sobretraducción, que es traducir explícitamente elementos del texto de partida que la lengua de llegada mantendrá generalmente implícitos. Como último apartado, ya para finalizar con la exposición, tenemos el punto de resolución de problemas. En este último punto, Hurtado sostiene que el análisis del error no puede desvincularse de los mecanismos cognitivos del proceso traductor, pues estos mecanismos son los que dan cuenta de las causas del error. Al mismo tiempo, también mencionar que el análisis del error está estrechamente ligado a los mecanismos de resolución de problemas de traducción, las subcompetencias que conforman la competencia traductora y el desarrollo del proceso traductor. Según Hurtado, el carácter cognitivo del error en la traducción hace referencia a que el error no debe verse simplemente como una falla en el producto final, sino que está vinculado a los procesos mentales implicados en la actividad de traducir. Esto significa que el error puede estar relacionado con deficiencias o fallos en las subcompetencias traductoras, como la comprensión del texto original, la reformulación en la lengua meta o el manejo del conocimiento extralingüístico y contextual. El carácter cognitivo hace referencia a las capacidades que tiene el cerebro para aprender, memorizar, razonar, comprender, hablar, leer y prestar atención. Por este punto, se hace énfasis en que el carácter cognitivo tiene una parte esencial en lo que es el traducir, ya que si el traductor tiene bien claro lo que está haciendo, va a tener los menos errores posibles, y de igual manera si llega a identificar como algún punto que en el que esté pues batallando un poquito, pueda resolver el problema o el obstáculo en el que se encuentra. Hurtado de igual manera subraya que estos procesos cognitivos
son los responsables de cómo el traductor enfrenta y resuelve los problemas que surgen durante la traducción. Si hay errores, es posible que se deba a problemas en la manera en que el traductor ha comprendido, procesado o aplicado estos conocimientos y estrategias durante el acto de traducir. Esto es algo que con el tiempo, claro que se puede tener una solución y pues también con el estudio y todo lo que se está aprendiendo, pues se puede ir mejorando para poder hacer un trabajo de traducción lo mejor posible. Por nuestra parte, sería todo. Gracias.